Hoy tendremos la 10ª parte de Preparando el Gobierno Mundial. Vais a ver que hay unas noticias que en un principio nos irán marcando toda una ruta a seguir. Lo veremos porque están puestas aproximadamente en orden cronológico, de aparición. Y veréis que en un principio quizás no captaréis a dónde nos van a llevar esas primeras noticias. Pero hacia el fin de la misma, de esta conferencia, o de la siguiente, porque no sabemos si la terminaremos hoy, veréis hacia dónde nos va a llevar todo. Esta vez tiene que ver con educación, tiene que ver con jesuitas, tiene que ver con muchas cosas más, pero os vais a quedar perplejos de lo que se nos viene encima. Me gustaría que, antes de empezar la conferencia como tal, os fijaseis en las dos ilustraciones que tenemos, las dos imágenes. Una es esta, la que veis en portada. Es bastante clara para algunos y para otros seguro que no van a entender nada. Depende de lo que uno haya seguido las noticias últimamente y qué noticias también, por supuesto. El planeta Tierra, pero además con una imagen en medio de juicio. Quizás algunos, los más creyentes, van a asociar esto directamente con un juicio divino. Pero no vamos a hablar de esto. Esto ya quedará implícito al fin de los tiempos, por supuesto, con todo lo que se nos viene. Pero es que vamos a hablar de otro tipo de juicio. Pero a su vez hay una imagen a mi espalda. Es una imagen muy conocida. Una señora con una espada, pero con una báscula en la mano. El símbolo de la justicia. Justicia en su equilibrio. Pero si la báscula, la balanza, va hacia un lado o hacia otro, la justicia puede llegar a aplicarse duramente. ¿Qué tiene que ver esto con lo que vamos a tratar hoy? Pues preparaos, porque realmente es un tema duro. Duro, contundente, y es algo que espera al pueblo de Dios próximamente, muy próximamente. Vamos a empezar por la primera de las noticias. Bajo este apartado, ONU, Desarrollo Sostenible. Ya os he dicho, iremos en progresión de noticias hasta llegar al objetivo que se estaba buscando con todo esto. El discurso del odio, incendio arrasador. Antonio Guterres, en todo el mundo marcha el odio. Fijaos que está hablando el presidente actual de la ONU. Por doquier, una amenazante oleada de intolerancia y de violencia impulsada por el odio se cierne contra los fieles de muchas religiones. Ciertos incidentes atroces están cobrando una lamentable e inquietante frecuencia. En los últimos meses han asesinado a judíos en sinagogas o han profanado con esvásticas las lápidas de sus sepulturas. Se han muerto a tiros a musulmanes en mezquitas y se han vandalizado sus lugares de culto. Han matado a cristianos en sus ceremonias religiosas, se han incendiado sus iglesias. Más allá de estos horribles ataques, se profiere una teórica cada vez más repugnante, no solo contra grupos
religiosos, una retórica, perdón, sino también minorías, inmigrantes, refugiados, mujeres y los llamados otros. Mientras el odio se propaga, cual incendio arrasador, se explotan los medios sociales para exacerbar la intolerancia. Los movimientos de neonazis y de supremacistas blancos ganan adeptos y la retórica incendiaria se emplea como arma para obtener rédito político. Fijaos que lo que nos está haciendo aquí es una descripción de un panorama actual, religiones donde en según qué lugares lo están pasando mal, da igual si es cristianismo, si es tema de islam o incluso cuestiones que ya no sean religiosas, pueden ser tema de refugiados, mujeres y demás. Con todo ello ya nos hace una advertencia, hay un clima de odio que está subiendo porque hay unos discursos de odio. Y fijaos que esto ya nos está planteando algo. Hay una ruta, un camino, y cualquier cosa que no vaya en consonancia a lo marcado, pues hay que delimitarlo sí o sí. Evidentemente el planteamiento aquí es claro, hay que poner una solución a este odio. Ya iremos viendo dónde nos va a conducir esto. El odio está dejando de ser marginal, tanto en las democracias liberales como en los regímenes autoritarios, ensombreciendo nuestra humanidad común. Atención, humanidad común, fijaos bien. Una vez más vuelve a salir el término común por un lado o por otro. Las Naciones Unidas tienen un largo historial de movilización del mundo contra el odio y de todo tipo aplicando medidas muy diversas, encaminadas a defender los derechos humanos y promover el Estado de Derecho. De hecho, la identidad y el establecimiento de la organización tienen su origen en la pesadilla que surge cuando se deja pasar demasiado tiempo sin oponer resistencia al odio virulento. Reconocemos que el discurso de odio es un ataque a la tolerancia, la inclusión, la diversidad y la esencia misma de nuestras normas y principios de derechos humanos. En términos más generales, ese discurso socava la cohesión social, erosiona los valores comunes y puede sentar las bases de la violencia, haciendo retroceder la causa de la paz, la estabilidad, el desarrollo sostenible y la dignidad humana. ¿Os habéis fijado bien en este apartado? Después de todo ese planteamiento que tiene que ver con una humanidad común, nos dice que ese discurso socava la cohesión social, erosiona los valores comunes, fijaos, una vez más, algo común para todos, y puede sentar las bases de la violencia. No están incitando quizás una violencia directa, pero puede sentar unas bases. Fijaos que esto ya va más allá de incitar directamente a la violencia, o a un odio, algo que pueda ser temido como causante de generador de violencia y de odio definitivo. Con lo cual el abanico ya se está ampliando más. Y luego nos dice, haciendo retroceder la causa de la paz, la estabilidad, el desarrollo sostenible y la dignidad humana. Fijaos ya las causas por dónde van terminando. Paz ya no estará, si eso se permite. Estabilidad tampoco. Desarrollo sostenible, ya lo sabéis, lo que está fomentando la ONU, tampoco. Y por tanto la dignidad humana por los suelos. Una vez presentado así, evidentemente lo primero que piensas es, bueno, es lógico, esto hay que cortarlo porque si no es una hecatombe a nivel mundial para toda la humanidad, la familia humana, el humano, en general todos. Pues claro, hay que paliarlo. Pero fijaos que aquí no se nos está diciendo exactamente qué es lo que comporta un discurso de odio. Ahora todos más o menos podemos llegar a entender algo. Enseguida piensas, ¿será el nazismo? ¿Será esto? ¿Será lo otro? Pero puede haber otro factor a tener en cuenta. Fijaos que ha estado hablando también de cuestión religiosa. ¿Dónde nos irá llevando esto? Ya lo iremos viendo. En los últimos decenios, el discurso de odio ha sido precursor de crímenes atroces como el genocidio en Ruanda, Bosnia o Camboya. Temo que el mundo se acerca a otro momento crítico en la lucha contra el demonio del odio. Por esa razón, he puesto en marcha 2 iniciativas de las Naciones Unidas. Bueno, ya veis el planteamiento, Hay que buscar una solución y la ONU ya va directamente a por materia. En primer lugar, acabo de presentar una estrategia y plan de acción sobre el discurso de odio para coordinar las iniciativas al respecto en todo el sistema de las Naciones Unidas.
encarando las causas profundas y haciendo que nuestra respuesta sea más eficaz. En segundo lugar, estamos elaborando un plan de acción para que las Naciones Unidas participen plenamente en las iniciativas encaminadas a ayudar a proteger los sitios de carácter religioso y garantizar la seguridad de los lugares de culto. A quienes insisten en servirse del miedo para dividir a las comunidades, debemos decirles: la diversidad es una riqueza, nunca una amenaza. Un espíritu profundo y sostenido de respeto mutuo y receptividad puede trascender publicaciones y tweets disparados en una fracción de segundo. Nunca hemos de olvidar que, después de todo, cada persona es un otro para alguien en alguna parte. Cuando el odio se ha generalizado, la ilusión de seguridad se vuelve imposible. Como parte de una misma humanidad, cuidarnos unos a otros es nuestro deber. Huelga decir que toda acción encaminada a afrontar el discurso de odio y darle respuesta debe ser compatible con los derechos humanos fundamentales. Y los derechos humanos fundamentales cada vez hacen incidencia en algunos aspectos que hace unos años atrás eran impensables. Y no solo estoy hablando de cuestiones religiosas, de libertad, sino de otras cuestiones sociales que ahora son aceptadas y antes ni mucho menos era impensable. Por tanto, cualquier persona que salga del diagrama establecido, que diga algo que perjudica o para ellos perjudique toda esta cuestión, será titulado como ¿qué? Pues un cartelito que le pondrá perturbador de la paz. ¿Os suena de algo esto a algunos de los creyentes, especialmente los adventistas? Ya hablaremos de todo eso en su momento. Responder al discurso de odio no implica coartar o prohibir la libertad de expresión, sino evitar que ese discurso se convierta en algo más peligroso, como una incitación a la discriminación, la hostilidad y la violencia, que están prohibidas por el derecho internacional. Debemos reaccionar ante el discurso de odio como ante todo acto doloso, condenándolo, negándonos a amplificarlo, contrarrestándolo con la verdad y alentando a los perpetradores a cambiar su comportamiento. Fijaos, hay que contrarrestarlo con la verdad y además alentar a los que están diciendo esas cosas a cambiar su comportamiento. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay una serie de niveles que tienen que ir sucediéndose. Primero una advertencia, diciendo las cosas como son, o como ellos entienden que deben ser. Y después, a partir de aquí, ir diciendo, tienes que cambiar, pero ¿y si no cambia? Sigamos. Es el momento de redoblar nuestros esfuerzos por erradicar el antisemitismo, el odio contra los musulmanes, la persecución de los cristianos y todas las demás formas de racismo, xenofobia y formas conexas de intolerancia. Los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y los medios tienen papeles importantes que desempeñar. Los líderes políticos y religiosos tienen la responsabilidad especial de promover la coexistencia pacífica. Fijaos que habla de cuestión política y religiosa conjuntamente, trabajando juntos para evitar esos males. El odio es un peligro para todos, por lo que combatirlo ha de ser tarea de todos. Juntos podemos apagar el incendio arrasador del odio y defender los valores que nos unen en una sola familia humana. Pero es curioso porque hay valores que no son compartidos por toda la humanidad de modo igual. Entonces, evidentemente, esto ya está delineando que tiene que haber una serie de líneas a seguir que sea absolutamente igual para todos. Por tanto, esto ya nos lleva a que debe haber una legislación absolutamente para todo el mundo. Una, no más. A partir de aquí, además, dice que es algo que tienen que combatir todos, porque afecta a todos. Con lo cual es todo el mundo en bloque contra aquellos que hacen y dicen cosas que llevan a lo que no va bien para ese sistema. Dicho así, parece todo precioso, ¿verdad? ¿Quién puede decir que esto es malo? Pero ya iremos viendo, con el devenir de las noticias, a dónde nos va a llevar esta cuestión. No nacemos con odio, por lo tanto la intolerancia se puede prevenir y olvidar. Y estas eran palabras también de Guterres. En el aniversario de la Noche de los Cristales Rotos. ¿Sabéis lo que es la Noche de los Cristales Rotos? Tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, los inicios, tiene que ver con los judíos y tiene que ver con lo que les empezaron a hacer justo esa noche. A partir de aquí,
Todo el discurso toma su base. El titular de la ONU asegura que hay que mantener una vigilancia continua para evitar los discursos que incitan al odio, que se extienden más allá del antisemitismo y alcanzan otras religiones, así como a los migrantes y refugiados. Es importante tener presente esto. Hay una nueva ola de lo que llaman antisemitismo. No son palabras bien adecuadas, por supuesto. Debería ser contra los que teóricamente son judíos. Y algunos que sí que son judíos ya de siempre, ¿eh? Pero no es lo mismo que antisemitismo, porque los semitas no solo son los judíos, sino que también son países que ahora son de la órbita musulmana, ¿eh? Tened esto presente. Con lo cual, muy bien dicho, este concepto no está, pero incluso sobre esto se está legislando, ¿eh? Con esta palabra. A partir de aquí ya vemos que el Papa, y ya lo iremos viendo, nos va dando también esos mismos conceptos. Hay un aumento de violencia de lo que ellos llaman antisemitismo, y a partir de aquí esto va uniendo conceptos. Ya lo iremos viendo, por supuesto. Mirad ahora esta otra noticia, que tiene que ver con los jesuitas y con la ecología. Y ya iremos viendo cómo todo, con lo que hemos presentado anteriormente a esta conferencia, va empezando a ligar de lleno. 50 años del Secretariado para la Justicia Social y la Ecología. ¿Y esto por parte de quién? ¿Quién lo lleva adelante? ¿Conocéis a este señor? Pedro Arturo Sosa, superior general de la Compañía de Jesús. Por tanto, quienes lo están llevando a cabo desde hace 50 años, justicia social y ecología, son los jesuitas. Y sabéis la historia de los jesuitas, ¿no? Por eso, una vez más, si no lo conocéis, empezad a mirar lo que hemos presentado al respecto, porque luego la cosa os hará un olor un poco distinto. Vamos a destacar algo de aquí. Promover el compromiso social. Estamos aquí para recordar, dijo el padre Sosa, es decir, para renovar y fortalecer la fe que exige justicia, diálogo con las culturas, compromiso con la ecología integral, y para promover nuestra reconciliación con Dios y con toda su creación. Al recordar, también reconocemos nuestros errores y aceptamos nuestras caídas, tratando de atesorar lo que hemos aprendido de nuestras experiencias. Al tomar conciencia de nuestros pecados y omisiones, señalamos nuestra fragilidad en necesidad de ayuda. Al mismo tiempo, experimentamos la misericordia que nos permite convertirnos en ministros de reconciliación, ayudando a construir el futuro guiados por el Espíritu. La misión del Secretariado para la Justicia Social y la Ecología, precisó el proboste general jesuita, no es hacer de lo social y ecológico la misión particular de una parte o grupo especializado de la compañía, sino promover el compromiso social y ecológico en todo el cuerpo. Por tanto, es algo de todo el cuerpo, de todos los jesuitas, no solo de una parte de ellos. Y hay una frase interesante, 3 palabras: ministros de reconciliación. Ellos son los que tienen que quedar como esos ministros para que todos se reconcilien, para que ya no haya discrepancias ni divergencias, todos juntitos. Y además dice, ayudando a construir el futuro guiados por el Espíritu. Y tiene que ver con el tema ecológico. Y por tanto, ya sabéis, los jesuitas trabajan en algo básicamente, lo que se ve, no lo que hacen por detrás, que es otra cosa, y es el sistema educativo. Con eso ya os estoy marcando mucho por dónde irá este tema de hoy. Mirad también lo que destacamos aquí. Un nuevo impulso. Hablando del Congreso de Roma, que finalizará el 8 de noviembre, lo calificó de momento histórico para toda la Compañía de Jesús, de gran oportunidad para dar un nuevo impulso a la dimensión social y ecológica, haciendo balance de las metas alcanzadas y de los objetivos que quedan por alcanzar. Fijaos, es una gran oportunidad para dar un nuevo impulso a esa dimensión social y ecológica. ¿Quién lo está llevando adelante? Ellos. El objetivo general es renovar el compromiso del apostolado social y contribuir a su alineación con las 4 preferencias apostólicas universales 2019-2029. Entre ellas recordamos, caminar junto a los pobres, los excluidos del mundo,
heridos en su dignidad, en una misión de reconciliación y justicia, y colaborar en el cuidado de la casa común. ¿Os habéis dado cuenta? Una misión de reconciliación y justicia. Reconciliarse, pero además justicia. Y por si fuera poco, colaborar en el cuidado de la casa común. De ahí todo el tema medioambiental y ecológico. Pero ¿os habéis dado cuenta entre qué años se mueven? 2019, 2029. ¿Y por qué terminan allí? Porque la consumación de esto es una agenda llamada 2030. Este desafío ciertamente dará un nuevo impulso a la Global Ignatian Advocacy Network, una idea nacida en noviembre de 2008 durante un seminario en Madrid y que se ha convertido año tras año en una forma concreta de acción en varias áreas, desde la ecología hasta el derecho a la educación, desde la gestión de los recursos naturales y minerales hasta la migración, desde la paz hasta los derechos humanos. Bueno, ya veis todos los puntos que están tocando y que verdaderamente lo que van a hacer es marcar toda una pauta. Y mirad, esto ya en 2008 estaban trabajándolo. Pues ahora vamos a hablar de ecología, pero también de madre, hermana e hija tierra. Y ya no digo la prima, porque aquí ya cabe toda la familia. La tierra, hermana, hija y madre. Reflexiones del sacerdote Carlos María Galli. Mirad qué nos dice. Carlos María Galli, teólogo jesuita, profesor de la Universidad Católica Argentina y miembro de la Comisión Teológica Internacional. Comenta en la edición El Observatorio Romano de hoy el tercer capítulo del documento de apariencia... El documento de Aparecida 2007, elaborado por la comisión presidida por el entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio, en cuyo texto se encuentran las enseñanzas del Papa Francisco contenidas en la encíclica Laudato Si y muchas cuestiones tratadas en el último sínodo de los obispos sobre la Amazonia. Nos está hablando un teólogo jesuita, para variar, En 2007 se realizó en el santuario de Aparecida, Brasil, la quinta conferencia general del Episcopado de América Latina y el Caribe, con el tema Discípulos y misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en Él tengan vida. Tuve la gracia de ser uno de los peritos teológicos de esa asamblea y de colaborar con la comisión de redacción del documento conclusivo, presidida por el cardenal Jorge Mario Bergoglio. Fijaos, era cuando aún no era papa, sencillamente era el cardenal, que bueno, ya no estaba nada mal, Como siendo cardenal pudo ser elegido papa, por supuesto. Su capítulo tercero expone la alegría de ser discípulos misioneros que anuncian el Evangelio y entre las buenas noticias que surgen de la buena noticia, anuncia la buena nueva del destino universal, de los bienes y de la ecología. En ese marco se ubica un párrafo significativo. ¿Os habéis fijado? La buena nueva del destino universal, de los bienes y de la ecología. Estos eran los temas que ya estaban tratando cuando el Papa era cardenal. ¿Entendéis por qué después, cuando ya sube a ser Papa, toma el nombre de Francisco con el tema de ecología y lanza la encíclica Laudato Si, que tiene que ver básicamente con todo lo que estamos viviendo ya? Nuestra hermana Madre Tierra es nuestra casa común. Con los pueblos originarios de América, alabamos al Señor que creó el universo como espacio para la vida y la convivencia de todos sus hijos e hijas, y nos los dejó como signo de su bondad y de su belleza. También la creación es manifestación del amor providente de Dios. Nos ha sido entregada para que la cuidemos y la transformemos en fuente de vida digna para todos. Aunque hoy se ha generalizado una mayor valoración de la naturaleza, percibimos claramente de cuántas maneras el hombre amenaza y aún destruye su hábitat. Nuestra hermana, la Madre Tierra, es nuestra casa común y el lugar de la alianza de Dios con los seres humanos y con toda la creación. Ya veis, hermana, madre, aquí entra todo, Desatender las mutuas relaciones y el equilibrio que Dios mismo estableció entre las realidades creadas es una ofensa al Creador, un atentado contra la biodiversidad y, en definitiva, contra la vida. Atención a esto, Dice, desatender las mutuas relaciones y el equilibrio que Dios mismo estableció entre las realidades creadas es una ofensa al Creador. Un atentado contra la biodiversidad y, en definitiva, contra la vida. Son palabras muy fuertes, ¿Quiere decir que esto se puede llegar a tolerar o hay que cortar por algo, con lo sano, totalmente? Nos está marcando una pauta, una vez más, Ir siguiendo el hilo de las noticias, porque veréis a qué conclusiones nos va a llevar.
El discípulo misionero, a quien Dios le encargó la creación, debe contemplarla, cuidarla y utilizarla, respetando siempre el orden que le dio el Creador. Una vez Documento de más, Aparecida. tened presente las imágenes de portada y la que está a mi espalda. Tenedlo presente, porque todo irá girando en torno a esto. Nuevos caminos para la Iglesia y una ecología integral. En este texto y en otros párrafos de Aparecida, números 83 a 87 y 470 a 475, hay como un adelanto de las enseñanzas del Papa Francisco en su encíclica socioambiental Laudato Si, LS, y de cuestiones tratadas en la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para la región amazónica sobre el tema Amazonia. Nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral. En el cuidado de la casa común se nota que Bergoglio cooperó con Aparecida y Aparecida coopera con Francisco. Por tanto, lo que sucede en verdad es que hay toda una agenda marcada y en Aparecida lo que se hizo fue preparar el terreno para que el Papa llegara a ser tal, y no solo esto, sino que el Papa llevase adelante todo el tema de la ecología integral, afectando a la casa común, a la hermana, a la madre tierra, a su prima y a todos los que queráis. Nos va a afectar a todos. Y así nos están mentalizando continuamente. ¿Y por qué creéis que aparece el Sínodo de la Amazonia? Porque es consecuencia de todo lo que se ha trabajado anteriormente. No solo tenía que ver en si van a ordenar a personas de allí como sacerdotes, siendo laicos, etcétera, etcétera. No, va mucho más allá de todo esto. Eso es lo que ha hecho el rebomborio, el espectáculo, con lo que muchos han llegado a confrontarse dentro del propio catolicismo. Pero lo que hay detrás va mucho más allá de todo esto. Es lo que iremos viendo hoy. Del valioso contenido del párrafo citado, solo deseo llamar la atención sobre la frase «nuestra hermana madre». Que quien entienda esta frase... Esta ya se encontraba en el borrador de la segunda redacción de aquel documento. Uno de los más de 2.400 modi o propuestas de modificación llegados a la comisión pedía que se suprimiera esa frase porque decía contenía una ideología indigenista ecologista, hostil a la Iglesia Católica, que idolatraba a la Madre Tierra en la figura de la Pachamama. La comisión desechó ese modo, presentado por un prelado latinoamericano, y decidió poner en nota la fuente de la frase entrecomillada. Por eso la nota 58 del documento refiere Francisco de Asís, Cántico de las Criaturas, estrofa 9. Fijaos que aquí ya se cernía un problema. Decían que esta frase era proveniente de una ideología indigenista ecologista. ¿Y qué tiene que ver? Con la Pachamama, la madre tierra de los indígenas. Y es lo que en definitiva en este sínodo de la Amazonia sirvió para congeniar una cosa con otra. Parte del catolicismo se opuso y parte estuvo totalmente del lado papal. Con lo cual, y de eso ya hablaremos en su momento, el cisma se empieza a servir por todos lados dentro del catolicismo. Pero una vez más, fijaos que toda la cuestión está dando vueltas siempre por esto, ecología. Está marcando la pauta absolutamente de todo y que en el fondo es lo que está causando lo que este mundo va a recibir en breve tiempo. Mirad cómo continúa. Recuerdo ese episodio desconocido, sucedido hace 12 años, porque en la fase de preparación del sínodo para la Amazonia se escucharon o leyeron afirmaciones similares a la de aquel modus por parte de prelados que cuestionaban párrafos del Instrumentum Laboris sobre la Madre Tierra, números 17-84. Entonces se preguntaba si aquellos detractores, por una inexplicable falta de cultura cristiana, ignoraban el cántico o lo evitaban en su ofensiva dialéctica. Durante el sínodo, en el que participé como experto, he pensado mucho en el contenido de esa expresión franciscana. El documento final sinodal no cita el poema y solo remite a San Francisco en el número 17 como ejemplo de conversión integral vivida con alegría y gozo cristiano, sin mencionar que fue nombrado patrono de la Asamblea. En cambio, 2 veces se refiere a la Madre Tierra procurando una ecología integral. Fijaos que hermana madre es un concepto que solo entra dentro del auténtico cristianismo. Una hermana puede ser hermana de fe
y puede ser madre de fe, pero puede ser tu madre física que también sea tu hermana espiritual. Pero aplicar todo esto a la cuestión de la tierra, nada tiene que ver con la verdad. A partir de aquí ya vemos claramente que lo que está interesando ahora a la parte vaticana es recoger prácticamente a todos los indígenas del mundo con sus creencias propias y mezcladas a veces con cristianismo, mejor dicho, con catolicismo, y atraerlas totalmente a la Iglesia. Esto es lo que hablan de abrir las fronteras de la Iglesia, la nueva evangelización, el ir llegando a todas partes del mundo. Y evidentemente donde nos está llevando es a lo más descarado de todos, el ecumenismo, sea como sea. Y esto, ya veis, hay prelados que tampoco les gustó. Pero sigue diciendo la sabiduría cristiana acerca de la tierra. Aquí deseo recordar aquella bella estrofa porque expresa la sabiduría cristiana acerca de la tierra. Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana Madre Tierra, la cual nos sustenta y gobierna, y produce distintos frutos con coloridas flores y hierbas. El verso 9 del canto está citado por el Papa Francisco en el inicio del Laudato Si, porque vincula familiarmente al ser humano con la tierra. Yo no sé si os estáis dando cuenta, pero cuando Francisco de Asís escribió todo esto, verdaderamente estaba siendo instrumento de alguien. Porque mira que han pasado años y ahora el Papa está llevando adelante esas palabras y aplicándolas a todo lo que están haciendo. ¿Aún creéis que el Papa de turno no sigue una agenda marcada por una mente superior a ellos y que precisamente no es la de Dios? Nuestra casa común es como una hermana, con la cual compartimos la existencia, y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos. En la poesía del Poverello se escucha el eco del canto de los 3 jóvenes mártires que alababan a Dios por sus maravillas, según narra un fragmento del libro de Daniel conservado en traducciones griegas. Ese himno de bendición es una fuente inspiradora del canto de San Francisco. 2 versos de aquel texto bíblico afirman: que la tierra bendiga al Señor, que lo alabe y glorifique eternamente. Versículo 74. La tierra participa del coro de todas las criaturas que, por la voz humana, alaban al Creador. Ella contiene a todos sus frutos. Todo lo que brota sobre la tierra bendiga al Señor. Pero fijaos que de esto a citar a la tierra como un personaje tal, como madre, hay una gran diferencia, o como hermana. La tierra es creada por Dios y a través de ella el Señor da esos frutos para que nosotros sigamos adelante vivos. Pero para nada nos está pidiendo esa relación que nos están vendiendo ellos. La tierra como hermana. En este horizonte sapiencial se puede precisar 3 relaciones del ser humano con la tierra, 2 de las cuales están explicitadas en ambos cantos de alabanza. A ellas agrego el tercer rasgo filial. La tierra es como una hermana porque las criaturas provenimos del único Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. El Creador es un libro abierto, el clásico Liber Creaturae, que comunica o revela a su modo la verdad, la bondad y la belleza de Dios. Contemplando la obra de arte conocemos un poco al artista, su autor. El pobre de Asís daba a todas las criaturas el dulce nombre de hermanas y las invitaba a alabar a Dios. Tierra como madre. La tierra es como una madre porque nutre a los seres que nacemos y crecemos sobre la faz de este mundo, y en especial a aquellos que brotan de la tierra. Ella recibe la luz, el calor y la calidez del hermano sol, la hermana luna y el hermano fuego. Ella es fecundada por la hermana agua y también fecunda al hermano viento, aire, el movimiento. La sabiduría de la palabra de Dios y de todos los pueblos bendice a Dios diciéndole: la tierra se sacia con los frutos de tus obras. Bueno, Salmo 103. Ya estáis viendo cómo va asociando una serie de conceptos tremendos y cómo se lo van haciendo llevar bien para defender sus propósitos. Hermano sol, hermana luna, hermano fuego. ¿Acaso son seres vivos como nosotros? No, por tanto no pueden ser tu hermano. ¿Es acaso una piedra tu hermana? ¿Verdad que no? ¿Lo es una cebolla? Seguro que no. Entonces, ¿qué sucede? Que nos están vendiendo una serie de conceptos panteístas en el cual todo participa de Dios, pero de un modo ultrapersonal,
que es como si la fuerza te acompañara, ¿entendéis? Nos está llevando a estos conceptos. Pero aún hay más. La tierra como hija. La tierra nos precede y nos está confiada. Ella también es como una hija del ser humano, el único sobre ella que fue creado a imagen y semejanza de Dios, a quien el Señor ama de forma personal y le entrega la obra de sus manos. Salmos 8, 4, 7. El hermano mayor tiene la misión de cultivar y cuidar la naturaleza. Génesis 2, 15. Labrarla sin abandonarla y custodiarla sin destruirla. Lo que lamentablemente hoy sucede en las cuencas de la Amazonia, el Congo y en tantos otros ámbitos del medio ambiente natural y humano. Por eso, el Papa señala nuestra responsabilidad ante Dios por la tierra. Esto implica una relación de reciprocidad responsable entre el ser humano y la naturaleza. ¿Y por qué no se plantea entonces el problema del litio, como vimos anteriormente, que es capaz de destruir acuíferos tremendos y que todo esto va a servir para las baterías, sobre todo de automóviles? Y en cambio, además, fomenta precisamente ese tipo de vehículos. Las cosas no cuadran, ¿eh? San Francisco de Asís, el hermano universal. La Iglesia invoca a San Francisco de Asís, el hermano universal, para procurar una ecología integral en la que se aprenda y se enseñe a amar y cuidar la tierra como hermana, madre e hija. Los pueblos amazónicos nos enseñan a cultivar esta trama de relaciones culturales en un momento crítico de la historia porque, como dice la introducción del documento sinodal, la destrucción del bioma amazónico tendría un impacto catastrófico para el conjunto del planeta. Esta es otra lección que los no amazónicos recibimos del sínodo, mientras celebramos la iniciativa del Papa Francisco para situar esta periferia de las periferias en el centro de la Iglesia, porque está siempre en el corazón de Dios. Bueno, ya habéis visto, ¿eh? Qué cantidad de minar la mente con toda esta serie de conceptos. Pero ahora veamos ecología, pero también abusos sexuales clericales. Sí, va todo bastante asociado en esta noticia. La Iglesia en Francia quiere responder a la restricción ecológica. Sí, una restricción ecológica, ¿eh? La Asamblea Plenaria de Obispos comenzó el martes 5 de noviembre en Lourdes con 330 participantes. Fijaos, en Lourdes, ya sabéis, un gran santuario, ¿eh? Por primera vez en la historia de la Iglesia en Francia, el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Éric de Molins-Beaufort, apoyado por el Consejo Permanente de la CEF, quiso abrir la asamblea a los laicos, 2 bautizados por cada diócesis. Y mirad qué nos dice. Durante la asamblea plenaria, los más implicados en la transición ecológica, 55 hombres, 49 mujeres, 9 sacerdotes y 4 diáconos permanentes, según las cifras del diario Le Croix, fueron invitados a ayudar a los obispos y a sus respectivas diócesis a entrar en una nueva dinámica misionera, programada a lo largo de 3 años como respuesta a un desafío histórico, el de la restricción ecológica. Fijaos, programas ya de 3 años que tienen que ver con restricción ecológica. Nosotros, discípulos de Cristo, ¿qué tenemos que decir en este sentido? Se preguntó esta mañana el presidente de la Conferencia Episcopal. Gracias al Papa Francisco tenemos la Laudato Si, pero ¿qué hacemos nosotros con eso?, cuestionó el mitrado. Asamblea de Obispos en Lourdes abre sus puertas a los laicos. A los diocesanos invitados por los obispos, Monseñor Éric de Molins-Beaufort les pidió que integren en su misión a partir de ahora la palabra de salvación para que se escuche en este mundo que las transformaciones pueden preocupar. Los cambios en los patrones de producción y consumo son necesarios, dijo el prelado, porque nuestro tiempo pasará a la historia como un tiempo en el que la humanidad ha tomado conciencia de los límites de los recursos del planeta. Con este gesto se concede, por tanto, un espacio más amplio para los laicos en la participación de la vida de la Iglesia. Ya veis que es una implicación de los laicos en este mismo menester, ¿eh? Durante 2 días de la asamblea, el tema de la restricción ecológica estará al centro de las reflexiones y al respecto, Monseñor Molins-Beaufort propone profundizarlo en los próximos encuentros con agricultores e industriales, examinando la dimensión social de la transición ecológica con científicos, técnicos, filósofos y teólogos. Ya veis, los estamos viendo prácticamente a todos, en todos. Aquí no queda nadie. La diócesis de León lanza un sitio web para luchar contra los abusos. Los laicos participarán en la primera parte de esta asamblea plenaria. A partir del jueves y viernes, los obispos continuarán el trabajo de lucha contra las agresiones sexuales y los abusos de poder cometidos por sacerdotes contra menores o personas vulnerables.
un tema que requiere un trabajo continuo por parte de los mitrados. Estamos comprometidos, seguiremos luchando, declaró el presidente de la CEF. Y en este punto, varios son los elementos a tratar, como la prevención de estos actos criminales, el trabajo de apoyo con las víctimas y el seguimiento a los sacerdotes. Por otra parte, el jueves por la mañana se presentará a los prelados el progreso del trabajo realizado el año pasado por Jean-Marc Sauvé, presidente de la comisión homónima creada para esclarecer los abusos cometidos desde los años 50 por miembros del clero en el seno de la Iglesia en Francia. Fijaos cómo están moviéndose en dos ámbitos, uno es el ecológico, siendo ellos los portaestandartes, y por el otro, los que tienen que hacer la limpieza y poner freno a esos abusos sexuales, sobre todo de niños, y que en consecuencia también se van a poner a liderar para que se legisle por todas partes contra esto. ¿Os dais cuenta cómo están cogiendo el poder moral por todos lados? Las cosas no están pasando porque sí. Y ahora vamos a hablar sobre emergencia climática. Sí, ya no hablamos solo de cambio climático, sino emergencia climática, porque es lo que nos están transmitiendo ya continuamente. Más de 11.000 científicos afirman que vivimos una emergencia climática que traerá un sufrimiento humano sin par. Apocalipsis, ¿eh? Muchos ya se toman este concepto seguro por aquí. Pues mirad, los científicos tienen una obligación moral de advertir a la humanidad acerca de cualquier gran amenaza. Una vez más, aparece el tema de cuestión moral. Más de 11.000 científicos de todo el mundo advirtieron este martes que es inevitable un sufrimiento humano sin par, a menos que haya cambios radicales en la actividad humana para reducir las emisiones de dióxido de carbono y otros factores que contribuyen al cambio climático. Los científicos tienen una obligación moral de advertir a la humanidad acerca de cualquier gran amenaza. Sobre la base de la información que tenemos, es claro que encaramos una emergencia climática, dijo Thomas Newsom, de la Universidad de Sydney, en Australia, en un artículo que publica la revista Bioscience. Y ahora yo me pregunto, ¿y nosotros, los cristianos que conocemos la verdad de lo que hay detrás de todo esto, no tenemos una obligación moral de decir la verdad al mundo que ellos no van a decir? Vaya que se la tenemos, ¿eh? Pero ¿os dais cuenta? Es una contraposición de moralidades. Los científicos analizaron la información recogida y publicada durante más de 40 años sobre el uso de la energía, las temperaturas en la superficie terrestre, el crecimiento de la población, la extensión de cultivos, la desforestación, la pérdida de hielo polar, los índices de fertilidad, las emisiones de dióxido de carbono y el Producto Interior Bruto de las naciones. Desde la primera conferencia sobre cambio climático celebrada en Ginebra, Suiza, en 1979, los científicos que han participado en asambleas similares han citado la amenaza del cambio climático y han advertido a los gobiernos y las corporaciones sobre la necesidad de adoptar medidas para moderarlo. Ya lo veis, corría el año 1979. Es curioso, porque unos años antes la ONU estaba legislando sobre las armas geofísicas y de esto no se dice ni mu. El artículo, que se enfoca en las acciones para reducir el daño que causa el cambio climático, incluye indicadores que los investigadores describen como señales vitales relacionadas con ese cambio y las áreas que requieren una acción global inmediata. Fijaos, acción global inmediata. Una vez más, no es una acción local inmediata, sino una acción global inmediata. Todo, ya lo veis, nos está llevando a esa comunidad. Todo. Aplicaciones para todos. Reducir la natalidad y apostar por las renovables. Algunos de esos indicadores de la actividad humana son positivos, como la disminución de los índices de natalidad y la incorporación creciente de fuentes de energía renovables. Pero la mayoría de los indicadores muestra un panorama sombrío, incluida la creciente población de ganado para consumo humano, la pérdida de bosques y las emisiones de dióxido de carbono. Bueno, y ahora me detengo para decir algo sobre fuentes de energía renovables. Sabéis que están de moda los parques eólicos. Por ejemplo, en España se tiene previsto que aún se extiendan más. Según qué países, cuando vas, ves una gran extensión de estos nuevos tipos de molinos de viento. Pero, ¿sabéis? Ayer mismo estaba leyendo un artículo sobre España que tiene que ver con esos generadores de electricidad que van por aire. Y es que están muriendo millones de murciélagos que ya llevan camino de extinción a este paso. ¿Y por qué? No todas las aves mueren por eso, pero los murciélagos sí. Debido a cómo ellos están formados, es más fácil que sean totalmente abatidos por esas enormes aspas.
¿Y eso no es daño al medio ambiente? ¿Cómo van cuadrando las cosas entonces? Bueno, pues nada, es solo un apunte. Los autores expresaron su esperanza de que estas señales vitales orienten a los gobiernos, el sector privado y el público en general a comprender la magnitud de esta crisis, vigilar los progresos que se logren y reacomodar las prioridades para paliar el cambio climático. Por tanto, ya lo veis, hay que hacerlo todo por todos los medios para paliar esta cuestión. Estas metas requerirán transformaciones enormes en la forma en que funciona nuestra sociedad global y su interacción con los ecosistemas naturales, señaló la declaración. Por tanto, un cambio radical en este mundo. 6 objetivos. Los científicos firmantes enfatizaron 6 objetivos. Reforma del sector energético. Reducción de los contaminantes de corta duración. Restablecimiento de los ecosistemas. Optimización del sistema de alimentación. Establecimiento de una economía libre de dióxido de carbono. Establecimiento de una población humana estable. ¿Os dais cuenta, además? Una población humana estable, que no vaya a más, sino más bien lo contrario. A pesar de la amplitud de sus preocupaciones y la magnitud de los esfuerzos que reclaman, los científicos expresaron cierto optimismo al mencionar un reciente aumento de la atención a este problema. Los organismos gubernamentales formulan declaraciones de emergencia climática, apuntaron. Los escolares hacen huelgas. Los tribunales procesan demandas por daño ambiental. Los movimientos ciudadanos demandan cambios y muchos países, estados y provincias, ciudades y empresas responden, añadieron. Por tanto, ya vemos, hay una función escolar, pero también hay función de tribunales con toda esta cuestión. Y todo esto, evidentemente, no cesará. Al contrario, ya lo iremos viendo. Y atención, porque ahora entramos en algo realmente fuerte. Pecado ecológico, penado judicialmente. Es una noticia que los medios, sobre todo la gente cristiana, ha remarcado mucho y se ha alarmado por la cuestión de introducir lo que el Papa llama un pecado ecológico dentro del catecismo. Ya no solo son los 10 mandamientos, sino que ahora pone un 11º. Pero hay algo en esa noticia que por desgracia mucha gente no se ha dado cuenta. Y ahora con esta palabra, penado judicialmente, entenderéis las 2 imágenes de las que tanto os estoy hablando en el día de hoy y mostrando. Lo que vamos a leer ahora es la audiencia a los participantes en el 20º Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Derecho Penal. Sí, lo habéis oído bien, de Derecho Penal, los que legislan, los que te pueden llevar a sanciones. ¿Y por qué? Pues todo esto, mirad de dónde procede, del propio Vaticano. Atención a estas palabras. Esta mañana, en el Palacio Apostólico Vaticano, el Santo Padre Francisco ha recibido en audiencia a los participantes en el 20 Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Derecho Penal, que se celebra en Roma del 13 al 16 de noviembre de 2019, y cuyo tema es Criminal Justice and Corporate Business. Publicamos a continuación el discurso que el Santo Padre ha dirigido a los participantes en el encuentro. ¿Lo puedes traducir? Sí, es justicia criminal y negocios corporativos, empresas corporativas. Ya veis, aplicación de leyes en toda esta cuestión, ¿eh? Pues estad atentos a partir de ahora porque esto sí que no tiene desperdicio. Discurso del Santo Padre. Ilustres señoras y señores, antes que nada, quiero disculparme por el retraso. Disculpad, ha habido un error de cálculo. 2 citas importantes que han ido adelante. Ha sucedido lo contrario de lo que sucedió en el libro de Josué. Allí el sol retrocedió, aquí el reloj, el sol, siguió adelante. Disculpadme y gracias por vuestra paciencia. Os saludo cordialmente y, como en nuestro encuentro anterior, os expreso mi gratitud por vuestro servicio a la sociedad y por la contribución que ofrecéis al desarrollo de una justicia que respete la dignidad y los derechos de la persona humana. Quisiera compartir con vosotros algunas reflexiones sobre temas que también interpelan a la Iglesia en su misión de evangelización y de servicio a la justicia y a la paz. Doy gracias a la profesora Paola Severino por sus palabras. Sobre la situación actual del derecho penal. Desde hace varias décadas, el derecho penal ha incorporado, principalmente a partir de aportes de otras disciplinas, diferentes conocimientos sobre algunos problemas relacionados con el ejercicio de la función sancionadora. Me refería a algunos de ellos en el encuentro anterior.
Sin embargo, a pesar de esta apertura epistemológica, el derecho penal no ha conseguido protegerse de las amenazas que, en nuestra época, pesan sobre las democracias y la plena vigencia del Estado de Derecho. Por otra parte, el derecho penal a menudo pasa por alto los datos de la realidad y de este modo adopta la forma de un saber meramente especulativo. Veamos dos aspectos importantes del contexto actual. Primero, la idolatría del mercado. La persona frágil y vulnerable se encuentra indefensa ante los intereses del mercado divinizado que se han convertido en la regla absoluta. Evangelio Gaudium y Laudato Si. Hoy en día, algunos sectores económicos ejercen más poder que los propios estados. También en Laudato Si 196. Una realidad que se hace todavía más evidente en tiempos de globalización del capital especulativo. El principio de maximización del beneficio, aislado de cualquier otra consideración, conduce a un modelo de exclusión automático, pernicioso para quienes sufren sus costos sociales y económicos en el presente, al tiempo que condena a las generaciones futuras a pagar sus costos ambientales. Lo primero que los juristas deberían preguntarse hoy es qué pueden hacer con el propio saber para contrarrestar este fenómeno, que pone en peligro las instituciones democráticas y el desarrollo mismo de la humanidad. En concreto, el reto actual para todo penalista es contener la irracionalidad punitiva, que se manifiesta, entre otras cosas, en el encarcelamiento masivo, el hacinamiento y la tortura en las cárceles, arbitrariedad y abusos por parte de las fuerzas de seguridad, la ampliación del alcance de la pena, la criminalización de la protesta social, el abuso de la prisión preventiva y el repudio de las garantías penales y procesales más básicas. Ya veis que por un lado va por el tema económico, tiene que ver con empresas, él está denunciando, teóricamente, cómo las empresas sacan grandes réditos, fastidiando precisamente a todo lo que haga falta. Pero además después empieza a hablar de toda una serie de factores sociales en los cuales se está abanderando como un líder moral de nuevo. Es curioso que en la primera parte de lo comentado él no diga de cómo también esos grandes mercaderes de la tierra están asociados con ellos, en según qué cosas, pero todos sacan rédito. Segundo, los riesgos del idealismo criminal. Uno de los mayores desafíos actuales de la ciencia penal es la superación de la visión idealista que asimila el deber ser a la realidad. La imposición de una sanción no puede justificarse moralmente por la supuesta capacidad de fortalecer la confianza en el sistema normativo y en la expectativa de que cada individuo asuma un papel en la sociedad y se comporte de acuerdo con lo que se espera de él. El derecho penal, también en sus corrientes normativas, no puede prescindir de datos elementales de la realidad, como los que manifiestan la operativa concreta de la función sancionadora. Toda reducción de esta realidad, lejos de ser una virtud técnica, contribuye a ocultar los rasgos más autoritarios del ejercicio del poder. El daño social de los delitos económicos. Una de las omisiones frecuentes del derecho penal, consecuencia de la selectividad sancionadora, es la escasa o nula atención que reciben los delitos de los más poderosos, en particular la macrodelincuencia de las empresas. No exagero con estas palabras. Aprecio que vuestro Congreso haya tenido en cuenta esta cuestión. El capital financiero mundial está en el origen de graves delitos no solo contra la propiedad, sino también contra las personas y el medio ambiente. Se trata de delincuencia organizada responsable, entre otras cosas, del sobreendeudamiento de los estados y del saqueo de los recursos naturales de nuestro planeta. Fijaos ya la orientación que está cogiendo esto. Parecía que era toda una cuestión judicial por intereses económicos, pero ya empieza a enfocarlo, como no, hacia el tema ecológico y de medio ambiente. Atención, cuestión penal y medio ambiente. El derecho penal no puede permanecer ajeno a conductas en las que, aprovechándose de situaciones asimétricas, se explota una posición dominante en detrimento del bienestar colectivo. Este es el caso, por ejemplo, de la reducción artificial de los precios de los títulos de deuda pública a través de la especulación, sin preocuparse de que esto afecte o agrave la situación económica de naciones enteras. Bueno, dice, véase consideraciones para un discernimiento ético sobre algunos aspectos del actual sistema económico-financiero. Se trata de delitos que tienen la gravedad de crímenes de lesa humanidad, cuando conducen al hambre, a la miseria, a la migración forzada y a la muerte por enfermedades evitables, al desastre ambiental y al etnocidio de los pueblos indígenas. Y atención ahora a lo que vamos a leer, porque aquí está la clave de todo este, sí, lo digo claramente, de este rollazo impresionante. Pero fijaos qué importante es leer a veces lo que no nos gusta leer para encontrar dónde está la clave de todo. Y atención a lo que ahora
vamos a leer, no os lo perdáis por nada. La protección jurídica y penal del medio ambiente. Es cierto que la respuesta penal se produce cuando se ha cometido el delito, que no repara el daño ni evita la repetición y que rara vez tiene efectos disuasorios. También es cierto que, debido a su selectividad estructural, la función sancionadora suele recaer en los sectores más vulnerables. Tampoco ignoro que existe una corriente punicionista que pretende resolver los más variados problemas sociales a través del sistema penal. Fijaos, respuesta penal a toda esta cuestión. Cuando se ha cometido el delito, y lo está estructurando todo en la cuestión del medio ambiente. Y diréis, bueno, pero esto está bien, si afectan al medio ambiente, pues que les ejerzan las leyes encima. Muy bien, perfecto, vale. Pero una vez más, o estamos recordando que ahí dentro entra la ley dominical, o no vamos a entender nada, ni nos vamos a enterar cuando todo se nos venga encima. Penalmente, sobre el medio ambiente, equivale a que llegará el momento en que se va a establecer la ley dominical por el bien común de todos, porque tiene que ver también con todo esto. Y en consecuencia, penalmente ya se abre la opción para que puedan legislar contra ti si guardas el sábado y dices que el domingo no es el día de Dios. Porque tú irás contra ese bien común y por tanto serás legislado ante tribunales, y ya sabes para qué. Y esto uno lo lee como si nada, ¿verdad? Pues ya veis, el sistema penal se va a cernir de lleno, ya se le ha abierto la puerta para que sea una realidad. Lo que era profecía y que parecía para algunos una imposibilidad absoluta y una auténtica bobada, ya se está preparando de lleno. Y esto ya nadie lo va a parar. En cambio, un sentido elemental de la justicia requeriría que ciertas conductas de las que las empresas suelen ser responsables no queden impunes, en particular todas aquellas que pueden ser consideradas como ecocidio, la contaminación masiva del aire, de los recursos de la tierra y del agua, la destrucción a gran escala de flora y fauna y cualquier acción capaz de producir un desastre ecológico o destruir un ecosistema. Nosotros debemos introducirlo, estamos pensando, en el Catecismo de la Iglesia Católica, el pecado contra la ecología, el pecado ecológico contra la casa común, porque es un deber. ¿Os dais cuenta? Lo quiere instalar, dicen que se lo están pensando, dentro del Catecismo de la Iglesia Católica, el pecado ecológico. Ecocidio. Es fuerte, ¿eh? Pero ya veis, es porque vas contra la casa común. ¿Lo hace apuntando solo a empresas o va también por individuos? No hace falta ser muy listo, ¿eh? En este sentido, recientemente, los padres del Sínodo para la región panamazónica propusieron definir el pecado ecológico como una acción u omisión contra Dios, contra el prójimo, la comunidad y el medio ambiente. Es un pecado contra las generaciones futuras y se manifiesta en actos y hábitos de contaminación y de destrucción de la armonía del medio ambiente, en transgresiones contra los principios de interdependencia y en la ruptura de las redes de solidaridad entre las criaturas. Ruptura de las redes de solidaridad entre las criaturas. ¿Os estáis dando cuenta de la magnitud de estas palabras? Quiere decir que cualquier individuo que altere ese comportamiento social legislado va a afectar definitivamente a otros, con lo cual debe ser penalizado, judicialmente penalizado. ¿Tu actitud puede dividir una familia? ¿Tu actitud puede ir contra tu zona? ¿Tu actitud puede ser, de paso, algo que los otros entiendan como una incitación al odio porque no que estás de acuerdo con según qué? Pues tú vas a ser penalizado judicialmente. Y ahí lo tenéis. Y aún no ha terminado, aún hay algo más. Como se ha señalado en vuestros trabajos, el ecocidio debe entenderse como la pérdida, daño, destrucción de ecosistemas en un territorio determinado, de modo que su disfrute por parte de los habitantes se haya visto o pueda verse gravemente afectado. Se trata de una quinta categoría de crímenes contra la paz,
que debería ser reconocida como tal por la comunidad internacional. ¿Qué os parece? Crímenes contra la paz. ¿Y sabéis lo que dice la profecía? Ellen White escribe que seremos llamados perturbadores de la paz. O sea que, terroristas. ¿Aún creéis que Ellen White decía tonterías? ¿Que no era inspirada por Dios? Cuando nos estaba dando los detalles que la profecía bíblica por su magnitud no podía dar, pero por eso el Señor la eligió para darnos esos detalles que en el último tiempo necesitamos conocer. ¿Tan tontos somos de querer rechazar cuando Dios nos habla para nuestra salvación? Qué cortos hay que ser para seguir rechazando lo que tan claramente es inspirado por Dios. ¿Cómo va cuadrando todo? Crímenes contra la paz. Debería ser reconocida como tal por la comunidad internacional. Y a eso es a lo que vamos. Toda la comunidad internacional va a ir contra eso. La ley dominical estará en todo el mundo. Tened eso claro. Esto es lo que se está preparando. Algunos dicen, no, el año que viene ya Jesús viene y se acaba todo. No, es un proceso. Y si no entendemos esto, nos vamos a perder por las ramas. Una vez más, tened presente, si desconocemos ahora el año del retorno de Cristo, es cuando malinterpretamos las profecías y decimos auténticos disparates. Es vital para no caer en errores. Leemos bien y conocemos bien la profecía, o estamos realmente perdidos, literalmente perdidos. En esta ocasión, y a través de vosotros, quisiera hacer un llamamiento a todos los líderes y referentes en este sector para que contribuyan con sus esfuerzos a garantizar una protección jurídica adecuada para nuestra casa común. Pues ya lo veis, es una llamada absoluta al movimiento judicial mundial. Esto debe ser legislado. Y tened presente que lo va a ser. Sobre algunos abusos de poder sancionador. Para concluir esta parte, quisiera referirme a algunos de los problemas que han empeorado en los años transcurridos desde nuestro encuentro anterior. Bien, y aquí haremos un resumen rápido. Punto número 1, el uso indebido de la prisión preventiva. Fijaos que está diciendo cosas que afectan incluso a cuestiones de nuestro propio país, aquí. 2, el incentivo involuntario a la violencia. 3, la cultura del descarte y la del odio. 4, el lawfare. Llamamiento a la responsabilidad para todos, cuidado, y todo con aplicación del derecho penal. Y así, una tras otra. Por tanto, mirad ya para concluir cómo va encarándose este escrito. En la visión cristiana del mundo, el modelo de justicia encuentra la encarnación perfecta en la vida de Jesús, que, después de haber sido tratado con desprecio y hasta con violencia que lo llevó a la muerte, en última instancia, en su resurrección, trae un mensaje de paz, perdón y reconciliación. Son valores difíciles de alcanzar, pero necesarios para la vida buena de todos. Y retomo las palabras de la profesora Severino sobre las cárceles. Las cárceles deben tener siempre la ventana, es decir, el horizonte. Apuntar a una reinserción y debemos en esto pensar profundamente en la manera de dirigir una prisión, en la manera de sembrar la esperanza de reinserción y pensar si la pena es capaz de llevar a esta persona y también el acompañamiento de esto. Y repensar seriamente la cadena perpetua. ¿Os estáis dando cuenta de dónde nos va a llevar esto a los guardadores del sábado al fin de los tiempos? Va a haber multas, sanciones, pero va a haber también penas de cárcel, hechas judicialmente, por supuesto. Y se te va a ofrecer la prisión pensando o diciendo que es para rehacer tu vida, para que te reprogrames, para que vayas en consonancia con el bien común. Evidentemente lo que estoy diciendo y lo que están diciendo ellos abarca muchas más cosas, pero el objetivo final de Satanás es el pueblo de Dios, tenerlo presente. Todo lo demás le importa un rábano. Si el mundo se quema por aquí o estalla por allá, él la mar de contento, para eso trabaja. Pero todo está haciéndolo para acercar al pueblo de Dios con un tipo de leyes que lo lleve a su terreno para que después el creyente, en esos momentos tan decisivos, se muestre si realmente tiene fe en Dios o agacha las orejas y sucumbe al poder de Satanás a través de los juicios.
¿Nos estamos preparando para esto? Pues eso es a lo que nos van a llevar. Nuestras sociedades están llamadas a avanzar hacia un modelo de justicia basado en el diálogo, en el encuentro, para que, en la medida de lo posible, se restablezcan los vínculos dañados por el delito y se reparen los daños causados. No creo que sea una utopía, pero ciertamente es un gran reto. Un reto al que todos debemos enfrentarnos si queremos abordar los problemas de nuestra convivencia civil de una manera racional, pacífica y democrática. Bueno, ya lo veis cómo va encarado todo, ¿eh? Manera racional, pacífica, democrática, la paz, todo esto encarado a Jesús. ¿Os dais cuenta dónde nos lo está poniendo todo? Si haces lo que ellos dicen, estarás con Jesús, estarás bien, con todo el mundo. De lo contrario, ya te puedes ir preparando. Queridos amigos, os doy las gracias por 3 cosas: por vuestra doble paciencia de esperar una hora y la otra paciencia de escuchar este discurso tan largo, y también por este encuentro. Gracias. Y os aseguro que seguiré estando cerca de vosotros en este arduo trabajo al servicio del hombre en el ámbito de la justicia. ¿Os dais cuenta? Seguirá estando en ese arduo trabajo al servicio del hombre en el ámbito de la justicia. Por tanto, no dirá, bueno, id haciendo la vuestra que yo haré la mía, sino yo apoyando que hagáis vosotros eso, porque los está instando directamente a ello, ¿eh? Quien manda, manda. No cabe duda de que para aquellos de vosotros que están llamados a vivir la vocación cristiana del propio bautismo, este es un campo privilegiado de animación evangélica del mundo. Todos, también aquellos de vosotros que no son cristianos, necesitamos la ayuda de Dios, fuente de toda razón y justicia. ¿Os habéis fijado que está diciendo que es un campo privilegiado de animación evangélica del mundo? Todo este tema que tiene que ver con el medio ambiente. Este es el nuevo modelo para llevar el mensaje a todo el mundo. Así les está diciendo. ¿Y de qué modo se lleva así el mensaje? Pues ya lo veis, aquí entran todos. Y ya lo veremos más adelante en próximas conferencias. Da igual si eres católico, si eres protestante, si eres mormón, si eres testigo de Jehová, si no eres cristiano, si eres islamista, radical o no, si eres budista, si eres hinduista, si eres ateo, si eres gnóstico, si eres agnóstico, sea lo que fueres, todo va en consonancia a esto. Vas a recibir ese mensaje porque ahí entran todos. Todos menos el pueblo de Dios. Invoco para cada uno de vosotros, por intercesión de la Virgen Madre, la luz y la fuerza del Espíritu Santo, os bendigo de corazón y por favor os pido que recéis por mí. Gracias. Una vez más, ¿a quién pone por delante? A la Pachamama. Perdón, a la Virgen Madre. No, es lo mismo, tenerlo presente. La adoración a la Virgen Madre no es en verdad la adoración a la Madre de Jesús como tal, sino que viene del culto pagano antiguo de todas las culturas, de todos los tiempos, y nos hemos de remontar hasta el diluvio. Lo demás es tapadera, tened esto presente. Ya hablaremos de ello en los misterios de Babilonia, cuando Dios quiera próximamente. A partir de aquí, ya lo veis, ya podéis rezar por el Papa tanto como queráis, poner tantas velas como queráis, tantos rosarios como queráis, tantos donativos como queráis, que no lo va a salvar nadie de la perdición eterna. Nadie, porque Él sabe lo que está haciendo. Y ahora nazismo y medio ambiente. El Papa Francisco compara los discursos homofóbicos y racistas de algunos políticos con las políticas de Hitler. En su discurso Sumo Pontífice lamentó el resurgimiento de símbolos típicos del nazismo. ¿Os dais cuenta de lo que os decía antes? Por tanto, ¿qué hay que hacer? Evitar que todo esto llegue a más. Y bueno, mirad lo que nos va diciendo. En el marco del 20º Congreso de la Asociación Internacional de Derecho Penal, celebrada en Roma, el Papa Francisco dio un discurso en el que comparó la persecución y el odio de algunos políticos con el nazismo. El Sumo Pontífice dijo que no considera casual que en una cultura de desperdicio y odio se produzca un resurgimiento ocasional de símbolos típicos del nazismo. En este sentido, dijo que a veces, cuando escucha determinado discurso de alguien responsable del orden o de un gobierno, recuerda a discursos de Hitler en los años 30. Eso es lo que se hizo en esos días y hoy está sucediendo nuevamente, dijo el Papa. Y yo me pregunto, ¿y por qué no dice él cómo el papado apoyó totalmente la subida del nazismo? De eso no dice nada, ¿verdad?
Pero en cambio, para sus intereses ahora esto le va bien. Y así una vez más se va uniendo a, cómo no, a los judíos, porque de eso consta y se trabaja todo para conseguir el tercer templo de Jerusalén y que el papado vaya allí. Esto no se está haciendo por amor. Pero fijaos ahora porque viene ya la parte buena de lo que ahora va a decir. Son acciones típicas del nazismo que con sus persecuciones de judíos, gitanos, personas de orientación homosexual, representan un modelo negativo por excelencia de una cultura desechable y una cultura de odio, señaló el pontífice. En su discurso, el Papa también denunció las agresiones policiales acompañadas de prejuicios racistas y desprecio por los grupos socialmente marginados, el uso arbitrario de la detención preventiva y el fracaso de los sistemas legales para castigar los delitos corporativos contra el medio ambiente. Fracaso de los sistemas legales para castigar los delitos corporativos contra el medio ambiente. Por tanto, lo denuncia y eso quiere decir, cuidado, aquí hay que hacer algo. Y ya lo hemos visto lo que había que hacer, ¿eh? Pues ahora vamos a ver precisamente más sobre el pecado ecológico y sanciones jurídicas. El Papa Francisco planea introducir un nuevo pecado en el catecismo y dicho así, es cuando la gente paró todos la oreja, todo el mundo paró oreja a esto. ¿Cuánta gente no me escribía mostrándome también esta noticia? Y está muy bien, desde luego, pero es que todo esto, fijaos una vez más, llevaba implícito lo que hemos dicho. Y por desgracia, cuando leemos a veces este tipo de noticias, no nos damos cuenta que a veces hay algo más. Y yo le doy las gracias a las personas que me lo enviaron porque se dieron cuenta que esto era alarmante. Pero una vez más, fijaos cómo debemos leer a veces lo que nos parece un auténtico tostón, un rollo patatero, ¿me entendéis? Dicho así, porque es cuando sacamos los planes y las artimañas de Satanás contra el pueblo de Dios, para engañar al mundo entero, pero también al pueblo de Dios. A eso va y a por ellos va. Pero mirad ahora, contra el mensaje del cuarto ángel. ¿Sí? ¿Lo estáis oyendo bien? Sí. El Papa insta a no prestar atención a quien alimenta el miedo del otro. Para Jesús no hay que ir detrás de quien dice que el final está cerca, que está llegando el tiempo. Es decir, que no hay que prestar atención a quien difunde alarmismos y alimenta el miedo del otro y del futuro, porque el miedo paraliza el corazón y la mente, indicó durante la misa por la tercera jornada mundial de los pobres. Y sabéis, es tremendo, porque una vez más te tenías que leer una noticia que iba sobre la Jornada Mundial de los Pobres, de cómo él estaba ayudando a los pobres, comía con ellos en un almuerzo, etcétera, etcétera. Y resulta que por ahí en medio, ¡patam!, ya la soltó. Para Jesús no hay que ir detrás de quien dice que el final está cerca. ¿Jesús dice eso? Que está llegando el tiempo. O sea, si tú dices que el tiempo de la venida de Jesús está próxima, Jesús dice que no te hagan caso. Y eso lo dice Jesús, que me lo demuestre, que lo demuestre públicamente. Pero es curioso, dice esto y nadie se alarma. No hay católico que piule. ¿Cómo puede ser? Es decir, que no hay que prestar atención a quien difunde alarmismos y alimenta el miedo del otro y del futuro. Con lo cual, si tú predicas el mensaje del cuarto ángel con todo lo que conlleva y también con el año del retorno de Cristo, ya ves lo que empiezan a decir de ti. Que Jesús dice que no hay que hacerte caso. Porque el miedo paraliza el corazón y la mente. O sea que en vez de alegrarte porque Jesús vuelve, que acabará con el mal del mundo y todas las tonterías, resulta que mira por dónde tú te vas a paralizar de terror y a saber qué disparate haces. ¿Os dais cuenta qué va a implicar esto? Os he dicho, seguid toda la secuencia de noticias. No están puestas así porque sí, están puestas por fecha. ¿Os habéis ido fijando? Por fecha. Y por fecha nos ha ido conduciendo su línea de pensamiento hasta aquí. Con lo cual ya está planteándose directamente que va contra los del que cualquiera, que predique el mensaje del cuarto ángel, del pronto regreso de Cristo. Y diréis, ¿cómo puede ser? Porque si habéis seguido las noticias del Papa, y lo mostraremos próximamente, él mismo está hablando de la venida de Cristo. Pero en cambio, no puedes decir nada
de lo que dice el mensaje del cuarto ángel. ¿Cómo se entiende esto? Antes decía que había que legislar. Si tú perturbas la paz, ¿habéis oído bien? Si tú perturbas la paz, ¿no es lo que está diciendo aquí? Se debe legislar contra ti. ¿Vas siendo consciente de esto? Pues aún hay más. ¿Cuántas veces nos dejamos seducir por la prisa de querer saberlo todo y ahora mismo? Por el cosquilleo de la curiosidad, por la última noticia llamativa o escandalosa, por las historias turbias, por los chillidos del que grita más fuerte y más enfadado, por quien dice, ¿ahora o nunca?, inquirió. ¿Os dais cuenta? O sea que si llegas a decir que ahora es el momento de decidirte por Cristo, ay. Si tú dices las cosas vehementemente, resultará que tú gritas más fuerte, que tú pareces enfadado, estás más enfadado. ¿Os dais cuenta por dónde va todo? Por ello, lamentó que, atraídos por el último grito, no encontramos más tiempo para Dios y para el hermano que vive a nuestro lado. Y, con esas prisas, a veces se omite que las distancias aumentan, que la codicia de pocos acrecienta la pobreza de muchos, denunció. ¿Qué verdad es esta hoy? En el afán de correr, de conquistarlo todo y rápidamente, el que se queda atrás molesta y se considera como descarte. ¿Cuántos ancianos, niños no nacidos, personas discapacitadas, pobres considerados inútiles?, exclamó. ¿Os vais dando cuenta cómo va ligando conceptos? O sea, está viniendo a decir que si tú le haces caso a él, harás caso a Jesús, y harás todo esto, y los otros no estarán haciendo esto. El catolicismo ahora, cuando el Papa habla de no proselitismo, sino de evangelizar con tu conducta, lo que está haciendo es mostrar su fe, no, está mostrando sus obras, para que la gente crea en su fe. Y lo están haciendo para así ganarse al mundo entero. ¿Podrán decir esto del pueblo de Dios, que el pueblo de Dios no se mueve en este ámbito también? Francisco, como viene haciendo desde el inicio de su pontificado, volvió a poner a los pobres en el centro de su iglesia. Por eso, una vez más, ha decidido vender todo el oro del Vaticano, las piedras preciosas. Se lo va a entregar a todos, todo lo que sacan también con los negocios del petróleo, armamento, drogas y lo que haga falta. Qué buenos son. Precisamente esta misma semana, con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres, ha inaugurado un centro de acogida para sin techo en un palacio propiedad de la Santa Sede, a pocos metros de la columnata de la Plaza de San Pedro del Vaticano. Bueno, pues ya lo veis, se están mostrando por sus obras y son capaces de decir cosas en boca de Jesús que Jesús nunca ha dicho. Es cierto que los alarmistas en extremo, los que ya dicen, esto ya se acaba y Jesús vendrá antes y las profecías ni se van a cumplir, puede venir antes de todo, lo que están diciendo es una gran burrada absoluta que hace que esas posturas papales se vean reivindicadas. No por mostrar verdades, sino por alarmismos infundados. ¿Os dais cuenta del daño que hacen las personas que dicen también, que anuncian la venida de Cristo, pero están llevando a la gente al error? Pues cuidado con eso, porque es la arma del diablo para tumbarnos también a nosotros después. Vamos a ser tildados de lo mismo que de toda esta gente que está diciendo estas sandeces absolutas y que están destortando a tantos dentro del mundo cristiano y del propio mundo adventista. Pero ahora mirad también, todo encarado a la misma mentalización, medio ambiente, por todos lados. En el Ángelus, rezar con amor por la persona que nos odia. Qué bonitas las palabras del Papa, desde luego. Pues en fin, mirad esto. El Evangelio de este penúltimo domingo del año litúrgico nos presenta el discurso de Jesús sobre el fin de los tiempos, en la versión propuesta por San Lucas. Jesús lo pronuncia delante del Templo de Jerusalén, un edificio admirado por el pueblo por su grandeza y esplendor. Pero él profetiza de que toda esa belleza y grandeza no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. La destrucción del templo anunciada por Jesús es una figura no tanto del final de la historia como del fin de la historia, del objetivo de la historia. En efecto,
Frente a los oyentes que quieren saber cómo y cuándo ocurrirán estas señales, Jesús responde con el típico lenguaje apocalíptico de la Biblia. ¿Os habéis dado cuenta de lo que está diciendo? La destrucción del templo anunciada por Jesús es una figura no tanto del final de la historia, como del fin de la historia, del objetivo de la historia. Está diciendo que eso no era una señal de la venida de Jesús en esos momentos, del fin de la historia, pero está montando a su vez que esto era un objetivo para algo. Y ahora vais a ver para qué objetivo aplica él esas palabras. Evidentemente, la destrucción de Jerusalén, del templo de Jerusalén incluido, era para esos momentos una señal para que los cristianos supieran ya un poco antes cuándo tenían que irse para no ser asesinados allí. Pero a su vez, esa profecía tiene un doble cumplimiento para el tiempo final, que ese sí es su objetivo, y que tiene que ver con la segunda venida de Jesús. Pero ahora vais a ver qué cambio de rumbo hace el Papa en su explicación. Utiliza dos imágenes aparentemente contrastantes. La primera es una serie de eventos que dan miedo: catástrofes, guerras, hambrunas, disturbios y persecuciones. La otra es tranquilizadora: ni siquiera un solo cabello se perderá. En la primera hay una mirada realista de la historia, marcada por calamidades y también por la violencia, por traumas que dañan la creación, nuestro hogar común, también la familia humana que vive allí y la propia comunidad cristiana. Pensamos en tantas guerras de hoy, en tantas calamidades de hoy. ¿Os habéis dado cuenta dónde ha llevado toda esa destrucción de Jerusalén? Traumas que dañan la creación, nuestro hogar común y también a la familia humana. ¿Cómo? O sea, la destrucción de Jerusalén, ¿qué quiere decir? ¿Que con el humo que se levantó contaminó tanto que el medio ambiente ya se fue a la porra? ¿Qué es lo que nos está diciendo con todo esto? ¿Os dais cuenta cómo cualquier pretexto lo lleva todo al mismo terreno? Pero lo peor es que está diciendo que la señal de Cristo, de la cual tanto deberían estar atentos los cristianos de esa época, y de las que deberemos estar atentos nosotros ahora para el final, eso no es así. Y cuidado, porque si dices eso, cuidado contigo, ¿eh? Hay que ir también contra ti. Qué fuerte, ¿eh? En fin, ya veis por dónde va el Papa por todos lados, y como siempre pone a la Virgen María para variar en esta cuestión. Medio ambiente y desalentando a oír el mensaje del cuarto ángel. Sí, lo oís bien de nuevo. Tercera Jornada Mundial de los Pobres. Yo, cristiano, tengo un amigo pobre. Pues la homilía del Papa, ¿de qué iba? De todo ello. Una vez más, por todos lados, cada cosa la está buscando para catalogarlo en lo mismo. Y en esa homilía del Papa, bueno, ya hemos visto básicamente lo que más destacaba, pero me gustaría que cogiésemos precisamente esto de aquí. La primera es la tentación de la prisa, del ahora mismo. Para Jesús no hay que ir detrás de quien dice que el final está cerca, que está llegando el tiempo. Es decir, no hay que prestar atención a quien difunde alarmismos y alimenta el miedo del otro y del futuro, porque el miedo paraliza el corazón y la mente. Sin embargo, ¿cuántas veces nos dejamos seducir por la prisa de querer saberlo todo y ahora mismo, por el cosquilleo de la curiosidad, por la última noticia llamativa o escandalosa, por las historias turbias, por los chillidos del que grita más fuerte y más enfadado, por quien dice ahora o nunca? Fijaos que esto lo hemos leído antes, pero vamos a llegar hasta el final, que en el otro lado no aparecía. Pero esta prisa, este todo y ahora mismo, no viene de Dios. Si nos afanamos por el ahora mismo, olvidamos al que permanece para siempre. Seguimos las nubes que pasan y perdemos de vista el cielo. Atraídos por el último grito, no encontramos más tiempo para Dios y para el hermano que vive a nuestro lado. ¿Qué verdad es esta hoy? En el afán de correr, de conquistarlo todo y rápidamente, el que se queda atrás molesta y se considera como descarte. ¿Cuántos ancianos, niños no nacidos, personas discapacitadas, pobres considerados inútiles? Se va deprisa, sin preocuparse que las distancias aumentan, que la codicia de pocos acrecienta la pobreza de muchos. Jesús, como antídoto a la prisa, propone hoy a cada uno la perseverancia. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Perseverancia es seguir adelante cada día con los ojos fijos en aquello que no pasa, el Señor y el prójimo. Por esto, la perseverancia es el don de Dios con que se conservan todos los otros dones. De San Agustín.
Pidamos para cada uno de nosotros y por nosotros como iglesia para perseverar en el bien, para no perder de vista lo importante. ¿Os dais cuenta? Lo que nos viene a decir, después de todo ese discurso que ya habíamos visto, casi entero en esa parte importante, que hay que perseverar en el bien para no perder de vista lo importante. Pero resulta que lo otro que ha dicho ya no es importante. O sea, como dando una vez más a Jesús la validez de sus palabras como si fueran otorgadas al mismo Cristo. Y Jesús para nada ha dicho esto. Las dos cosas deben ir unidas. Fijaos cómo el Papa ya lo está separando totalmente. Ayudar, por supuesto. Y no hay que predicar el retorno de Cristo, no hay que anunciar sus señales. Eso genera miedo, terror. Una vez más, qué bien está obrando Satanás a través del Papa. Y aquí destacamos una cosa más. Hay un segundo engaño del que Jesús nos quiere alejar cuando dice: muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy, no vayáis tras ellos. Es la misma tentación del yo. El cristiano, como no busca el ahora mismo, sino el siempre, no es entonces un discípulo del yo, sino del tú. Es decir, no sigue las sirenas de sus caprichos, sino el reclamo del amor, la voz de Jesús. ¿Y cómo se distingue la voz de Jesús? Muchos vendrán en mi nombre, dice el Señor, pero no han de seguirse. ¿Qué os parece? ¿Queda claro que va contra el mensaje del cuarto ángel? Clarísimo. Muchos vendrán en mi nombre. Y está catalogando a los que dicen también la verdad de lo mismo. ¿Os dais cuenta cómo trabaja para tergiversar las palabras de Jesús y aplicarlas donde no toca? Es un continuo. Está preparando el terreno totalmente. ¿Por qué? Pues porque Satanás sabe que el mensaje del cuarto ángel no lo va a poder detener. Irá en aumento hasta que llene toda la tierra. Y él ya está empezando a marcar las pautas abiertamente, cuando hasta ahora aún no lo había hecho. ¿Qué quiere decir esto? Satanás sabe que este mensaje es el mensaje final. Y Satanás ya está moviendo al papado, que lo ha ido preparando durante años, porque él conocía las profecías y sabía que iba a llegar este momento antes del retorno de Cristo a los 6.000 años desde la entrada del pecado en 2031. Y ahora esto ya lo está poniendo sobre el tapete. Cuidado con los que hablan del retorno de Cristo, con los que hablan de las señales, con los que lo anuncian todo. Y además, que cómo no están de acuerdo con lo que planteamos de la cuestión del medio ambiente, tal como ellos lo plantean, cuidado. Y en consecuencia, perturbadores de la paz por todos lados, serán pasar como si fueran con el nombre del Señor. Por tanto, judicialmente hay que cortar con esto porque causan terror. ¿Nos damos cuenta de dónde nos iba llevando todo esto? Pues esta es la auténtica realidad. Y esto sí que no son bromas. En fin, y ya encarando la recta final de la conferencia, educación, cisma también. Pacto Educativo Mundial. No parece correcto entrar en complicidad. Y antes os decía, ¿cómo se puede hacer para que todo esto sea legislado? Ya lo veis. Pero ahora, ¿cómo se puede hacer para que todo el mundo coja los conceptos papales sí o sí, aun sin darse cuenta? ¿Qué hay que hacer para mover al mundo al unísono? Pues ahora vais a ver la educación mundial, ese pacto que el Papa ha trazado, y de aquí no se va a escapar nadie. Y cuando hablamos de pacto educativo, va mucho más allá de una escuelita o dos. Atención a lo que el Papa ya va a poner directamente con las cartas sobre la mesa, porque esto ya va a cambiar el marco definitivo de este tiempo final. Satanás sabe que le queda poco tiempo. ¿Por quién creéis que va a ir? Por los niños. Por los niños. Porque sabe que hay una profecía que dice que los niños y los jovencitos darán también al final el clamor del mensaje del cuarto ángel con gran potencia. Y ese pacto educativo tiene que ver con los niños, tendrá que ver también, cómo no, con los que son un poco mayorcitos ya hasta llegar a jóvenes.
y vais a ver qué planteamiento. Desde luego Satanás sí sabe que Jesús vuelve en 2031. Vaya que sí lo sabe. Mirad las palabras del Papa. Durante mucho tiempo pensé que se malinterpretaba al Papa Francisco, dice aquí el autor de este artículo. Perdí amigos por esa razón. Sin embargo, tuve que enfrentarme a los hechos porque ya no podía justificarlo ni un minuto más. Sí, estáis oyendo bien. Se va a generar un cisma también dentro del catolicismo por una cuestión de pacto educativo mundial. Atención a este escrito. Me explico con el ejemplo que proporciona el audio del vídeo. Para ser entendido por todos, parecer acogedor y preocupado por el ser humano, era necesario excluir de su discurso a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Necesitaba ni siquiera mencionar a María Santísima o a la obra de redención? ¿O ni por asomo mencionar que la raíz de todo mal es el pecado y que solo la gracia puede ejercer un cambio? ¿No mencionar nada de lo anterior acaso no es, a la vez, un mensaje engañoso a los invitados? ¿No es un mensaje ambiguo también para los católicos, ya que nos deja sin entender para qué pretende convertirse en líder educativo mundial junto a un montón de líderes que no les interesa, poco o nada entienden lo que Cristo predica? ¿Es que acaso pretende convencerlos solo con la fuerza de sus palabras? ¿Y qué de la fuerza de la palabra de Dios? Fijaos que la persona que está escribiendo este artículo es católico y es contrario a que el Papa vaya con este mensaje de ser un líder educativo mundial, porque junta a creyentes con los que creen en otras cosas totalmente distintas o no creen en nada. Como son contrarios al ecumenismo, aquí muestra precisamente que se va a generar un cisma. Pero ya ves, ese es el objetivo, un líder educativo mundial. ¿Y quién es? ¿El presidente de Estados Unidos? ¿El presidente de Rusia? ¿El presidente de China? El Papa. Al Papa no lo malinterpretamos ya que como una y otra vez sucede, los hechos quedan ante nuestras narices y si fuera que lo hacemos, no somos perfectos. ¿No sería por causa de no hablar con claridad y mostrar abiertamente sus intenciones? ¿O es que acaso apenas ahora nos venimos a enterar que Cristo se hizo uno de nosotros para fomentar un nuevo humanismo que ha de ser promovido por el Papa mediante un pacto mundial en la educación? Fijaos, se habla de un nuevo humanismo porque esto es lo que el Papa refiere en sus palabras. Y evidentemente el católico muy católico de los de antes es contrario a ese tipo de hablar de cuestión de humanismo, porque saben que es un argot también masónico, ¿eh? En fin, continúa. Es un hecho que en asuntos de fe y moral, este papado se caracteriza por su ambigüedad, por lo que, muy a mi pesar, hace varios años tuve que admitir que no me sirve para conocer el camino al cielo. Hace mucho tiempo no sigo al Papa, prefiero seguir a María Santísima, a los santos y a otros papas, a los padres de la Iglesia, la Sagrada Escritura, el Catecismo, a otras santas personas y enseñanzas que muestran a Cristo de forma diáfana. ¿Os dais cuenta? Personas que se dan cuenta por dónde va el Papa, pero a su vez no se dan cuenta por dónde va el papado toda la historia. Y como no se dan cuenta que hay la mente de Satanás dirigiendo el papado durante la misma, desde su inicio hasta su final, también quedan entrampados por lo mismo. Unos caen por un lado y otros por otro. Lástima que no despierten a la auténtica realidad de la verdad. No parece razonable seguir a un papa que se muestre agradable al mundo y que a la vez provoca confusión y división entre sus ovejas sin nunca dejarles nada en claro. Salir junto al pastor a la periferia, por supuesto, pero guiados por uno que ofrezca nuestras muestras claras de conocer el camino de regreso a casa. Nunca diré que Papa Francisco no es el Papa legítimo o el único que tenemos. Nunca recomendaré nada que no sea serle fiel a Cristo en su Iglesia. Diré que amo al Papa porque es verdad. También que oro a diario por él y además que defendería su vida si corriera peligro, pero no diré nada más a su favor, ya que sencillamente no parece correcto entrar en complicidad. Es como me sucedió con la política. Tuve que abandonarla porque la fundadora y líder del partido nunca quiso responderme directa y claramente si está o no a favor del aborto. Actuar con integridad, me dicen que se llama. Dicen además que es algo poco común. Mirad siempre al fin de todo y podréis poner en vuestra vida presente los medios más verdaderos y útiles, más buenos y bellos, para llegar a ese fin.
Cuanto más miréis al cielo, más lucidez y fuerza tendréis para transformar el mundo presente. Santo cura de Ars. Bueno, pues ya veis, lo que el Papa está diciendo de ese pacto no le va bien incluso a algunos católicos. Y el cisma está servido. Y ya veis con qué tipo de acusaciones. Pero de nuevo digo, qué lástima que no les dé por indagar la historia del papado y la profecía bíblica que hablaba de ellos antes de que existieran, de lo que harían, no solo antes, sino ahora y después hasta el fin de los tiempos. Es una auténtica lástima. Pero ahora más sobre la educación, aquí lo tenéis. Francisco y su llamada a una urgente autocrítica de la escuela. Mirad este artículo también. José Luis Corso. Al Papa Bergoglio su conocimiento e interés personal por la enseñanza y la educación le viene de antiguo. Desde sus primeros años como jesuita en Argentina y como Papa ha convocado un evento mundial para el 14 del 5 del 2020, que tendrá como tema Reconstruir el Pacto Educativo Global, un encuentro para reavivar el compromiso por y con las jóvenes generaciones. 14 de mayo del 2020. Esto es el año que viene, no quedan tantos meses ya. Y es cuando este Pacto Educativo Global debe ser reconstruido. Y lo ha hecho llegar por todos los medios de comunicación a todas partes del planeta. Y todos prácticamente se van a adherir a ello. ¿En qué consistirá? Un encuentro para reavivar el compromiso por y con las jóvenes generaciones. ¿Os dais cuenta por quién van? Por los jóvenes. Se diría que recoge de Benedicto XVI la emergencia educativa y que sus observaciones le salen casi sin querer. Lo vimos los miles de asistentes al Congreso del medio siglo de Gravissimum Educationis. Su autoridad pedagógica personal clausuró sin papeles y con creces cuanto se había dicho y hasta previsto de antemano en un instrumentum laboris que se quedó en dique seco. Resumí sus palabras en 3 puntos. Una escuela será católica si aporta humanidad y no hagáis en clase proselitismo. Nunca, nunca. ¿Os dais cuenta? Una vez más aparece lo mismo. No hacer proselitismo, nunca, nunca. Y lo vamos a ver hasta la saciedad en próximas conferencias. Pero ya sabéis, es la forma de ganarse absolutamente a todos. Y lo va a conseguir, ¿eh? Segundo, hoy la escuela huele a dinero y en vez de unir, separa. Tercero, dejad al menos la mitad de los sitios donde ya hay muchos educadores e id a los pobres, no por beneficencia, sino por lo que tienen que enseñarnos. Se diría que en sus labios la palabra educación tiene otro significado que el habitual, y puede que esa sea la clave, pero su novedad principal está en desligar la educación de la intención, proyectos y programas de los maestros, porque la educación no se da ni se recibe, más bien se acompasa con la propia vida colectiva, con nuestra respuesta a los desafíos comunes. Ya veis, ya nos está centrando en cuestión de desafíos comunes. En esto tiene que ir centrada la educación, más que por las materias, por trabajar para algo o alguien. Y, como no, con los conceptos que ya sabemos. Se trata de un proceso existencial, y ya verá la escuela si puede o no amoldarse a él. Que puede. Francisco insiste, como ya sentenció Paulo Freire, en que nos educamos juntos y nadie educa a nadie, ni siquiera a sí mismo. ¿Cómo es posible ignorar esta educación en la pastoral juvenil o no urgir a todas las escuelas del mundo a que la asuman? ¿Os dais cuenta? Va por todas las escuelas del mundo. Deben asumir eso. Nadie se educa a sí mismo. Bueno, pues si no te educas a ti mismo, mal vas, ¿eh? Porque quiere decir que tampoco vas a trabajar para perfeccionarte. Claro que con Dios lo vas a conseguir, pero sí, nos hemos de educar a nosotros mismos también, ¿eh? Las escuelas del mundo van a recibir este mensaje y las escuelas del mundo se deben adherir el 20 de mayo de 2020 a toda la iniciativa papal con todo lo que conlleva. ¿Acaso viven alejadas de los grandes desafíos de la humanidad? Del calentamiento del planeta, de las migraciones, de las guerras, de la exclusión, del hambre, del racismo. A lo mejor no responden a nada de eso, sino a procurar la excelencia académica y profesional de sus mejores alumnos. Por tanto, ya no se tratará de materias, sino de todas estas cuestiones, que en definitiva es como decirles, a partir de ahora vuestro libro de texto debe ser la encíclica Laudato Si.
directamente es esto. Y mirad si no, ¿lo digo yo? La encíclica Laudato Si, 24 de mayo del 2015, fundamenta la actual llamada a un pacto educativo global y define qué es educarnos. En la encíclica Laudato Si, invité a todos a colaborar en el cuidado de nuestra casa común, afrontando juntos los desafíos que nos interpelan. Después de algunos años, renuevo la invitación para dialogar sobre el modo en que estamos construyendo el futuro del planeta y sobre la necesidad de invertir los talentos de todos, porque cada cambio requiere un camino educativo que haga madurar una nueva solidaridad universal y una sociedad más acogedora. Nueva solidaridad universal, sociedad más acogedora. Y todo esto centrado en la encíclica Laudato Si. Y así se va a construir el futuro del planeta. ¿Os dais cuenta cómo trabajará el Papa en las escuelas sin estar el presente? Pero sus palabras sí. Y a eso se van a adherir todos. 5 años después de la encíclica Laudato Si, el paso progresivo ha ido llevando paso a paso hasta esto. Y aún no va a ser la consumación, pero este va a ser el implante del golpe, el estocazo, que cuidado con vuestros hijos, porque vuestros hijos irán a escuelas, institutos, universidades, y a partir del año que viene esto ya lo tendrán que asimilar como totalmente propio. ¿Os dais cuenta de la magnitud del problema? Allí, el Papa reiteraba un término tan freiriano como desafío, que saca del aula lo educativo, lo extiende en mitad de la vida e implica por igual a maestros y a discípulos. Por tanto, aquí no se escapa nadie. Un gran desafío cultural, espiritual y educativo que supondrá largos procesos de regeneración. La Carta de la Tierra nos invitaba a todos a dejar atrás una etapa de autodestrucción y a comenzar de nuevo, pero todavía no hemos desarrollado una conciencia universal que lo haga posible. Por eso me atrevo a proponer nuevamente aquel precioso desafío. Algunos jóvenes luchan admirablemente por la defensa del ambiente, pero han crecido en un contexto de altísimo consumo y bienestar. Por eso estamos ante un desafío educativo. No sé si lo sabéis, pero la Carta de la Tierra es algo que aparece en el libro Rumbo a la ocupación mundial de Gaриca, en 1990. Era una carta que iban afirmando muchas personas muy reconocidas en este mundo, prácticamente de todo el planeta, y se iban a adherir precisamente para encauzar una nueva conciencia universal. Y mira por dónde el Papa es el portaestandarte también de ella. No fue posible realizar todo el objetivo que buscaban, pero el proceso ha desembocado ya en todo esto. Y sabéis, Gaриca lo denuncia como planes de las sociedades secretas. Mira por dónde Gaриca se quedó corto, porque no sabía que detrás estaba el propio Vaticano. Ha ido trabajando durante años toda una agenda para llevarnos a este punto. Qué bien trabaja el diablo, hay que reconocerlo. Será malvado a tope, sin duda, pero no es tonto. Los tontos somos el pueblo de Dios, que no sabemos saber discernir las cosas y aún nos dejamos engañar por algunos líderes, o muchos. Eso sí que es una pena. Pero las artimañas de Satanás hay que conocerlas y hay que denunciarlas. Y gracias a Dios hace muchos años que lo veníamos diciendo y ahora todo esto ya está llegando. No es raro que un proverbio africano, que entre nosotros repite José Antonio Marina, haya seducido también a Francisco. Para educar a un niño se necesita una aldea entera. Por lo tanto, debemos construir esta aldea como condición para educar. Y por tanto quiere decir que esta aldea es el mundo y todo el mundo debe educar en este sentido. Todo el mundo. El proverbio refleja la experiencia en Benín de la escritora y dibujante canadiense Jane Cowan Fletcher en un cuento de 1993 divulgado por Hillary Clinton en 1996, pero en ningún caso se debe entender como condición previa. Sin un pueblo ya educado, no hay quien eduque a sus niños. No, la condición es concomitante. No se educarán nunca, sino con su pueblo. Tal es el novedoso y freiriano concepto de educación del Papa. Por tanto, ya veis, van a ser educados directamente desde estas escuelas de un modo claro, contundente, y esto va a impregnar a la sociedad entera.
porque los van a educar ellos directamente, mientras se estará educando también directamente a los mayores. ¿Habrá posibilidad de decir, no, esto no es así? No, no, yo no. ¿Tú no? Pues prepárate, porque irás contra todo el mundo. Mejor dicho, todo el mundo irá contra ti. La mayoría de nosotros hablamos de otra manera. Creemos que educar, como enseñar, es transmitir algo. Y no, es responder juntos a los desafíos colectivos. Y la escuela los puede detectar y hasta hacerlos materia escolar, sin asumir esta notable diferencia entre el concepto tradicional y el más existencial y profundo empleado por Francisco y por algunos pedagogos. Este será siempre un diálogo de sordos. Educar al humanismo solidario. Para construir una civilización del amor, 50 años después de Populorum Progressio, es el primer mensaje de la Congregación para la Educación Católica bajo Francisco, 26 de marzo del 2017. Conecta la gran encíclica de Paulo VI, documento programático de la misión de la Iglesia en la era de la globalización, con una Iglesia en salida que acorta las distancias, se rebaja hasta la humillación si fuera necesario, acompaña a la humanidad en todos sus procesos, por duros o prolongados que sean. ¿Qué? ¿Aún no creéis que es toda una agenda satánica de largos años? ¿Creéis que es solo el Papa el que está diciendo esto y va contra lo que decían otros papas porque este es un antipapa? No digamos payasadas. Todos han ido siguiendo una agenda. Cada uno que sube sabe el papel que deberá desempeñar y lo ha hecho durante años y años hasta llegar a esto. Por tanto, señores católicos, no os posicionéis, este papa sí, este papa no. Posicionaos en la verdad en Cristo y diréis, papado, no, gracias. Y continúa más. Las escuelas católicas ni se mencionan, pero se implican en construir la civilización del humanismo pleno, solidario, frente a un humanismo decadente, a menudo fundado sobre el paradigma de la indiferencia. Experta en humanidad, como subrayó hace 50 años la Populorum Progressio, la Iglesia tiene la misión y la experiencia para indicar itinerarios educativos idóneos a los desafíos actuales. Su visión educativa está al servicio de la realización de los objetivos más altos de la humanidad. Con visión de futuro en la Declaración Conciliar, se intuía que la educación debía estar al servicio de un nuevo humanismo, donde la persona social se encuentra dispuesta a dialogar y a trabajar para la realización del bien común. ¿Os habéis dado cuenta de este párrafo? Es brutal. Mostrarán la experiencia de la Iglesia Católica en educación, espero que no muestren los años de experiencia en violar niños y demás, y serán los portaestandartes a seguir de todo el mundo como referencia. A tal punto que toda la educación deberá ser centrada en ese nuevo humanismo con todo lo que implica de medio ambiente, que recordemos deberá ser legislado para cualquiera que vaya contra este bien común de tal como ellos lo presentan. Y vuestros hijos estarán en esas escuelas. ¿Podréis hacer que resistan hasta el fin? ¿Podréis educarlos en la fe de tal modo que sean una luz para todos ellos? ¿O finalmente, qué deberán hacer los hijos? Pensároslo, Esta educación impulsa a todos a vivir, no solo a ofrecer un servicio formativo, y ensancha el perímetro de la propia aula. Crea relaciones educativas y pedagógicas, donde enseña el amor cristiano, generar grupos solidarios y transformar el contenido de las ciencias para que respondan a la plena realización de la persona y su pertenencia a la humanidad. Plena realización de la persona y su pertenencia a la humanidad. Por tanto, estarás plenamente desarrollado si estás de acuerdo con todo ello. Y además pertenecerás a toda la humanidad. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. ¿Qué nos está diciendo en definitiva? Que la educación va a llevar a todos al mismo punto que la profecía nos decía durante ¿cuántos años? Ya ni me acuerdo. Y todo esto lo vamos a vivir de lleno ahora. ¿Somos conscientes de lo que nos espera? Pacto Educativo Global, mayo de 2020. El mundo va a empezar a cambiar de lleno, incluso para nuestros hijos. Si no ha cambiado ya bastante, aún va a cambiar más.
Todo esto penado judicialmente cuando llegue el momento. ¿Vais preparando a vuestros hijos para lo que tiene que venir? No, no solo les habléis de qué bonito va a ser todo y ya está. Decirles la realidad de lo que nos espera. Y sabéis, no van a salir huyendo, ni harán disparates, sino que van a recibir vuestra educación, o así debiera ser, para prepararlos para estos momentos, fortalecerlos en la fe, para que sean luz a la generación que los envuelve, porque es la última antes del retorno de Cristo. Y ellos deben ser esos pequeños atalayas que den la luz a todos los de su alrededor. Pero deben saber que eso les va a llevar problemas que incluso pueden llevarles a la muerte. Sí, eso no hay que escondérselo nunca. ¿Recordáis la historia de los valdenses? Siempre recordaré cuando estuvimos en esa pequeña escuelita, en esa montaña, aislados. Y siempre recordaré, viendo esas aulas, que era nada, una casa diminuta, y allí el barba, el que les daba los conocimientos, los instruía en la palabra de Dios, los preparaba también en otras materias, pero sobre todo en la palabra de Dios, los preparaba para salir al mundo a predicar, sabiendo que seguramente jamás regresarían a ese lugar porque serían asesinados. Y fueron los mayores misioneros que el mundo ha conocido, básicamente. ¿Y creéis que ahora en el último tiempo no debemos advertir a los niños de lo que les viene y a nuestros jóvenes? ¿Creéis que no debemos advertirles de los movimientos, de lo que se está haciendo con Greta Thunberg y todo este movimiento a nivel mundial? Todo esto está preparando la ley dominical. Y se está acercando el momento en que el auténtico pueblo de Dios se va a definir y saldrá a la luz quién es quién. Aparentes adventistas que guardan el sábado y verdaderos adventistas que guardarán el sábado hasta el final a pesar de este cambio con la ley dominical, con penas que llevarán a prisión, incluso a muerte. Plantearos esto, porque esto se acaba. Próximamente tendremos la continuación con muchas más cosas que tienen que ver con preparando el gobierno mundial. Y desde luego ya veis, a veces hace falta leer tostones inmensos para encontrar la clave de la artimaña de Satanás y de lo que nos prepara. Lástima que todo esto no se diga ni en una escuela adventista, ni en un instituto, ni en una universidad. Si esperamos que lo digan los demás, lo tenemos claro. Qué triste es cuando ahora, después de saber todo esto, aún ves a todo este tipo de instituciones que llevan a sus hijos a que participen de todas estas cuestiones medioambientales, llevándolos a la trampa de la ley dominical. Y lo peor es que seguramente ni los profesores tienen ni idea de ello, porque no se están preparando viendo las señales de los tiempos, porque las desconocen. Y lo peor es que todos los chavales van a sucumbir por culpa de ellos. Van a llevar a los jóvenes a la perdición eterna. ¿Somos conscientes de esto? ¿Qué hacen vuestros hijos en estas instituciones? ¿Qué hacen? ¿Van a estar mejor preparados allí que en el resto del mundo? Así debiera ser, pero ya no lo es. Preparadlos bien en vuestras casas. Orad con ellos, estudiad con ellos la palabra de Dios. Acostumbrarlos a estar siempre en oración, a dar este mensaje al mundo que tantos deben conocer y que ellos son de los pocos que pueden darlo. Y nosotros, los mayores, sepamos que este tiempo se nos cierne encima y no se podrá evitar, ni pensemos que tardaremos 50 años o 100 o quién sabe más a que Cristo vuelva, porque esto se acaba. ¿Creéis que Dios está dando toda esta luz porque sí? ¿O es porque sabe que esto se acaba y quiere que su pueblo despierte ya? Por esto da el mensaje del cuarto ángel y nos lo da a conocer para que lo transmitamos. Haced lo mismo. Maranata 2031. Que Dios os bendiga.